La cuarta razón por la cual Dios desea que nos establezcamos en el campo. ¿Recuerdan ustedes cuál era? Los juicios divinos. Correcto. Y voy a comenzar a leerles algunas citas que hablan precisamente de eso. Aquí están. Leo. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Quiero que comenzamos a ver eso hoy día. Primero viene la violencia, la criminalidad. ¿Qué pasó en el verano del año 2020? Con el famoso grupo de Black Lives Matter, Antifa, Proud Boys. Todos estos grupos que hicieron con las grandes ciudades de esta nación, comenzaron a destruirla, a quemar, a saquear, a matar, a robar, y la policía no hizo absolutamente nada. Nada. De todo. Interesante, estos grupos están controlados por el sistema papal y financiados por los grandes millonarios de este mundo. Usted diría, bueno, esa gente son la que quiere protección. Pero los grandes hombres de dinero de este mundo ahora están financiando a estos jóvenes que han sido educados en un sistema educativo completamente perverso para destruir su propio país pensando que lo van a mejorar. Ahora, eso no tiene lógica, pero es lo que pasa. Continúo la lectura, dice, cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Dios toca estas casas y edificios, en unos minutos serán escombros. Los rascacielos hechos a prueba de incendio, de terremoto, que es todo lo que toma el dedo de Dios. ¡Pic! No queda nada. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas. No hay duda de eso. Mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros, Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. ¿Qué sucedió con New Orleans? Inundaciones. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la ciudad de Paradise en California? Incendios. 95% de la ciudad se quemó. Y no se podían apagar esos incendios. Y podríamos continuar poniendo ejemplos. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas, escuchen eso, serán nada. ¿Dónde está el orgullo del ser humano usualmente? En la riqueza y en lo que ha hecho con esas riquezas. Como Nabucodonosor, esta no es la gran ciudad que edificó mis manos. Y el Señor lo tuvo que mandar al campo por 7 años con una dieta vegetariana. No sé si me explico. ¿Qué pasó con el hombre orgulloso? Aprendió a ser humilde. Dice, reconozco que hay un Dios en los cielos. Así que vemos que el plan de Dios trabaja hasta con los orgullosos y los paganos. Cuanto más con aquellos que decidan seguir a Jesús. Existen razones por las cuales ni debiéramos edificar en las ciudades. No tan solo no vivir en ellas, ni aún qué hacer. Edificar en las ciudades. Ellas pronto serán destruidas por los juicios de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas.
De manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que depende o que pende sobre millares de ciudades. ¿Qué significa millares? Miles de ciudades entregadas ahora a la idolatría. Comparto con ustedes otra declaración. Dice, estando en Loma Linda, California, el 16 de abril del año 1906, pasó delante de mí una de las escenas más asombrosas. En una visión de noche yo estaba sobre una altura donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. Los ángeles destructores, enviados por Dios, estaban obrando. Un simple toque y los edificios destruidos, tan sólidamente construidos por los hombres, se convertían en escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Es como que la paciencia de Dios se hubiera agotado y hubiese llegado el momento del juicio. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las grandes ciudades. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo a su ley. Aunque terrible, las escenas que pasaron ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esta ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestadas a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que prefieren quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, a fin de que, si fuese posible, llegasen a percatarse de la culpabilidad de la conducta. Esa cita se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 329, hasta la 330. Así que vemos que estos juicios de Dios sobre las ciudades no llegarán durante el tiempo de las plagas, porque en ese tiempo ya no hay misericordia. El objetivo de estos juicios contra las ciudades, ¿cuál es? Dice, despertar a la gente y que se den cuenta ahora de que no vale la pena continuar violando los principios y la ley de Dios. Así que esta es la cuarta razón por la cual el Señor desea que nosotros podamos establecernos en las ciudades. Pero vamos a ir a la Biblia, donde aún encontramos la razón primaria por la cual estos lugares van a recibir los juicios divinos. Capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4, comencemos la lectura en el verso 16. Génesis 4, 16 dice lo siguiente. Y Caín se fue de la presencia ¿de quién? De Jehová. Y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Pregunto en esta mañana, ¿Caín fue homicida? ¿Le quitó la vida a su hermano? ¿Abandonó su hogar? ¿Dejó a sus padres? ¿Y aún dejó a Dios? ¿De acuerdo a lo que leímos? ¿Se fue de la presencia de quién? De Dios. Continúo la lectura, verso 17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó, ¿qué cosa? Una ciudad. ¿Quién fue el primer ser humano que edificó una ciudad? Caín. ¿Qué espíritu predomina en las ciudades hoy día? El de Caín. Homicidios, rebelión, desprecio a las cosas de Dios, alejamiento de los principios. El mismo espíritu que vemos en Caín, hoy día todavía vemos en las grandes ciudades y aún en otras ciudades.
Así que ahora el primer edificador de una ciudad, el primero que llevó su familia a una ciudad, el primero que tuvo hijos en una ciudad fue ¿quién? Caín. Vamos a seguir, vamos a ver cosas interesantes. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Verso 19. Y tomó para sí Lamec, descendiente de Caín, 2 esposas. ¿Dónde comenzó la promiscuidad sexual? Donde un hombre ahora tenía más de una mujer. En las ciudades. Así que vemos que ahora vemos un hombre con 2 mujeres. Promiscuidad, poligamia. Cuando tiene más de una mujer un hombre es poligamia. Así que ahora vemos que esta promiscuidad comienza en las ciudades. El nombre de la una fue ¿cuál? Ada. ¿Qué significa Ada? Joyas. ¿Dónde comenzaron la gente a usar joyas? Hoy día vemos que la gente usa joyas todo el tiempo, pero ¿dónde comenzó esa práctica? Y no en la generación que se mantuvo fiel a Dios, sino en la generación que fue desleal a Dios. Lamentablemente, aún dentro del pueblo de Dios han entrado las joyas. Gente, usted lo ve con anillos de matrimonio, con todo tipo de joyas hoy día. Queridos, esa es la generación de Caín. Esa no es la generación que se prepara para el cielo. La generación que se aleja de Dios y sus principios. Joyas, y vamos a ver algo más. Continúo la lectura y dice lo siguiente, y el nombre de la otra, Sila. ¿Qué significa Sila? Danzas. ¿Quiénes danzan? Los descendientes de Caín. ¿Y dónde comenzó esa actividad? En las ciudades. Todavía lo vemos allí. ¿Dónde están las discotecas? Usted no ve por aquí muchas discotecas. Ni ve tampoco muchas joyerías por aquí. ¿Por qué? No hay clientela. No hay clientela. Las joyerías, las discotecas, todas estas cosas no se encuentran en la ciudad. Todavía lo vemos hoy día. Y estamos hablando 6.000 años después casi. Continuamos la lectura. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ¿qué cosa? Ganado. ¿Para qué criaban el ganado? ¿Había dado Dios permiso al consumo de la carne? ¿Cuándo fue que Dios dio permiso al consumo de la carne? Después del diluvio. Génesis capítulo 9. Ahora Dios dice, como no hay otra cosa que comer, pueden ustedes comer carne, pero no puede tener sangre la carne. ¿Por qué se vende la carne roja? Porque las vacas son rojas. ¿Y por qué es roja entonces la carne? Porque tiene sangre. Y eso no era para los judíos. El primer judío fue Abraham. Porque los cristianos dicen, no, eso era para los judíos. Un momento. Caín no era judío. Abraham fue el primer judío. Pero ahora ellos comenzaron a comer carnes y derivados, posiblemente huevos y leches y queso y crema, todas esas cosas, porque tenían ganado. Y el ganado tiene la leche y la leche tiene sus derivados. Cuando Dios no había dado permiso. Es más, si usted lee en Patriarcas y Profeta el capítulo que habla del diluvio, dice que esta dieta animalizó la naturaleza del mundo antediluviano. Por lo tanto, si cambiamos nuestra dieta, ¿qué cambia también? Nuestro carácter. Pregunto yo, y podemos leerlo en la Biblia, ¿no se llenó de violencia el mundo antediluviano? Y el pensamiento de ellos era de continuo ¿qué? ¿Qué elemento contribuyó a eso? Su dieta. Su dieta. Lo notamos hoy aún. Continuamos la lectura. Verso 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Pues había gente que bailaba. Para bailar, ¿qué tiene que haber? Música. Y ahí salieron los corridos y las rancheras y la cumbia y la salsa y el merengue y todas esas cosas. Ahí vemos los orígenes. Maneje por estos lugares. ¿Usted no escucha música? Vaya a los barrios hispanos en las ciudades. Los carros tienen música, usted anda a las tiendas, tiene música. La gente tiene la música a todo volumen hasta la medianoche.
¿De dónde surgió eso? De la descendencia desleal a Dios en las ciudades. Y todavía lo vemos hoy día. Continúo la lectura. Verso 22. Dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Pues ahora había alguien que era hacedor de las joyas. Alguien tenía que fabricarlas. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Qué significa ese nombre? Naama significa mujer coqueta, seductora, atractiva. Note, en la Biblia todos los nombres tienen un significado. Aún de las ciudades, no tan solo de la gente. No es como hoy día que nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos, bueno, por el abuelito, el tío, el papá, o un artista, un jugador de fútbol. Eso es como la gente le pone el nombre al nombre hoy. No, la Biblia, la gente le ponía el nombre porque tenía un significado ese nombre. Querían ver algo en la vida de ese joven o señorita. Así que vemos que las mujeres coquetas, las mujeres ¿qué cosa? Las mujeres que danzaban, las mujeres que usaban joyas, la dieta diferente, los artefactos para la joyería, todas esas cosas, ¿dónde tuvieron su origen? En las ciudades. ¿Y qué descendencia la estableció o la inició? Caín, los rebeldes y desleales a Dios. Pregunto yo, ¿este tipo de vida influyó aún la iglesia? Vamos a leerlo. Capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que eran leales a Dios. Digamos, le puedo dar referencia. Juan 1:12. Dice que aquellos que le recibieron son hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice que aquellos que tienen el Espíritu son hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice que aquellos que están en Cristo son hijos de Dios. Así que los hijos de Dios era la descendencia que se mantuvo fiel y leal a Dios. Entendamos esto hoy día por el siguiente detalle que vamos a leer. Escuchen. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? La descendencia de Caín. ¿Okay? Así que los hijos de Dios eran los fieles. Pero ahora vieron las hijas de ¿quiénes? Las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Bien maquilladas, que danzaban muy bonito, con todas sus joyas colgando, con sus arracheras y con sus tacos al pastor y todas esas cosas. Dijeron, estas son más atractivas, estas son más bonitas. Las de la iglesia son pálidas, son frías, son secas, son aburridas. Y ahora la generación santa se unió con la generación corrupta. ¿Cuál fue el resultado? Escuchen. Y escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, la generación impía que residía en las ciudades corrompió la generación santa. El mundo entró a la iglesia, en otras palabras, y corrompió la generación al punto donde Dios dice, un momento, yo tengo que ponerle un alto a esto. ¿Tienen cuánto tiempo para arrepentirse? 120 años. Lo cual vemos hoy día. Cuando el mundo entra a la iglesia no evangeliza al mundo, el mundo evangeliza a la iglesia. Y es lo que vemos hoy día, queridos. Por eso estamos en la condición de apostasía que estamos como pueblo de Dios. Por años, por décadas, el mundo ha estado entrando a la iglesia. Y la guardia se ha bajado. Comenzando desde los líderes por mantener al pueblo contento y feliz. Hasta el pueblo, porque el pueblo lo que quiere también. No están solo los líderes. El pueblo quiere lo mismo. Es más, se lo voy a leer. Jeremías capítulo 5. Pregunto yo, ¿Jeremías le escribió al pueblo de Israel? Sí. ¿El pueblo de Israel era el pueblo de Dios? Sí. ¿Estaba en condición de apostasía? Sí. Muy bien, vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 5. Y después vamos a regresar. Jeremías capítulo 5, verso 31.
Jeremías 5:31 dice lo siguiente. ¿Los profetas son paganos o son incrédulos o son creyentes? Los profetas profetizaron ¿qué cosa? Mentira. Los sacerdotes, ¿eran gente del mundo o eran gente de la iglesia? ¿Diríamos líderes de la iglesia? ¿Como los profetas también? Muy bien. Dirigen con su propia mano, no la mano de Dios. Verso 31, 5:31. ¿Y mi pueblo qué hace? Así lo quiere. Así que no es tan solo el liderazgo que está en problema. El pueblo también. Dice el profeta. ¿Qué pues haréis el fin de esto? Así que el Señor nos quiere ayudar a despertar para que podamos regresar a nuestras iglesias y ser elementos de cambio. Ahora, no espere que lo van a aplaudir todo el tiempo. No espere que lo van a nombrar en los puestos más importantes. Pero yo prefiero agradar a Dios que al hombre, queridos. Por lo tanto, el Señor nos llama para regresar con un deseo de ver a un pueblo apercibido para encontrarse con su Dios. Regresando a la historia, ahora vimos la primera ciudad, el primer fundador, el estilo de vida que se desarrolló en esos lugares. ¿Cuál fue la segunda ciudad que menciona la Biblia? Y la estudiamos la noche del lunes en la noche. Babel. ¿Cuál es la tercera ciudad que menciona la Biblia? Génesis 19, Sodoma. ¿Vemos el patrón? ¿Vemos el patrón? ¿Usted quiere estar en Babel? No. ¿En Sodoma? No. ¿Con Caín y su gente? No. Hay que salir de las ciudades. Y por eso el Señor eventualmente, como le dio 120 años al mundo antediluviano, llegará el momento que traerá su juicio sobre las ciudades. No para destruirlas porque desea destruirlas, sino para despertar a algunos y puedan ellos hacer su decisión a favor de la verdad. En esta mañana nos damos cuenta que ha llegado el momento donde tenemos nosotros, por la gracia de Dios, no tan solo que nosotros residir en las ciudades, tenemos que advertir a aquellos que están en las ciudades. ¿Y cómo le vamos a advertir a ellos? En primer lugar, con nuestro ejemplo. Nunca predica un mensaje que usted no está viviendo o yo no estoy viviendo. Porque es hipocresía. Si usted promueve la reforma pro salud y sigue violando principios cristianos, no predique la reforma pro salud. Si usted está viviendo en la ciudad, no diga a la gente que salga de la ciudad. Si usted se viste como el mundo, no puede hablar de la reforma del vestir. Si usted se decora y se pinta como el mundo, no puede hablar de estas cosas porque usted no tiene valor moral para hacerlo. Jesús impactó a la gente porque Él vivía lo que Él predicaba. Y la gente decía, ningún hombre ha hablado como este hombre, porque ningún hombre había vivido como ese hombre. Siempre su mensaje estaba acompañado con el testimonio de su vida. Y es la única forma que nuestras palabras pueden impactar a otros, es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y ahora a través de nosotros quiere llegar a otras personas. Pero si no ha hecho nada en nuestras vidas, usted y yo no tenemos nada que darle a nadie. Para exportar hay que importar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras vidas en armonía con el Señor. Número 1, tenemos que establecer puestos de avanzadas. La obra va a terminar a través de puestos de avanzadas. Todas nuestras iglesias van a ser cerradas. Bueno, ya nos dieron una probadita de eso. Eso fue un ensayo, no sé si me explico esta mañana. Fue una prueba. A ver hasta dónde pueden apretar el tornillo y todavía la gente está tranquila. Y la mayoría trabajó excelente, de acuerdo al plan de Satanás. Así que pronto no habrán iglesias. Se nos ha dicho que todas nuestras escuelas serán cerradas. ¿Cuántas todas? Todas. Así que las instituciones educativas no las vamos a tener. Nuestros hospitales, después de la ley dominical, donde no se puede comprar ni vender, no hay dinero para sostener ninguna institución. Ni la organización ni el sostén propio tampoco, no hay dinero. Es el momento de vivir por fe.
Pero hoy día debemos comenzar a vivir por fe. Porque el Señor quiere ayudarnos gradualmente a que podamos comenzar a vivir ¿por qué? Por fe. Así que todos los 4 pilares, Dios nos dio 4 pilares. Dio la obra educativa, la obra de salud, obra de publicaciones y el ministerio. Esos 4 pilares después de la ley dominical no van a estar. No van a estar. Porque no hay dinero para apoyarles. Testimonios para la iglesia. Son 9 volúmenes. El último volumen, que es el 9º, y es el más delgadito. ¿De qué habla? Puestos de avanzada. Los demás testimonios, digamos, testimonio número 1, más bien es la historia de los pioneros, cómo se inició la obra, sus experiencias, etcétera, etcétera. Número 2 y número 3 son testimonios mayormente personales, que habla a personas. Número 4, ahora comienza a hablar del establecimiento mayor de la iglesia. Número 5, que es el más grueso de los testimonios, más bien habla de profecía. Y habla de eventos y de sucesos que estaban tomando lugar. Número 6 comienza a hablar de publicaciones. Número 7 habla de obra médica misionera. Número 8 habla de educación. Número 9 es puestos de avanzadas. El último es de los puestos de avanzada. No es tan solo ir a vivir al campo. Es establecer un centro misionero. Porque este plan no es de esconderse. Este plan es de servicio. No es de recibir. Es de dar. Y estos lugares tienen que ser preparados no para una familia. Eso sería egoísmo. Estos lugares tienen que ser preparados para terminar la obra, para capacitar al pueblo de Dios para terminar la obra y para hacer obra misionera, porque tenemos que prepararnos para regresar a las ciudades, no a vivir en ellas, sino a trabajar en ellas. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de Enoc. ¿Dónde vivía Enoc? ¿Dónde trabajaba Enoc? Tenía un puesto de avanzada. Porque dice que tomaba gente con él. Y la llevaba ¿a dónde? A su casa. ¿Saben por qué? Porque Enoc tenía una familia que era un testimonio para Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 11 lo dice. Que Enoc dio testimonio de que agradaba a Dios. Y cuando la gente llegaba ahí a la casa de Enoc, conocía a la señora Enoc y a los hijos de Enoc. Y decía, wow, esto es lo que yo quiero. Yo no he visto una familia así. Yo no he visto un hombre que sabe tratar bien a su esposa y la esposa sepa someterse al liderazgo de su esposo. Yo no veo eso. Hijos obedientes, hijos que trabajen, que ayuden en casa, que colaboran con los padres, que se tratan bien y no están peleando y enojados. Yo no he visto eso. Ahora, no todos se quedaban, dicen. Algunos regresaban, pero ya no era responsabilidad de Enoc. La verdad había sido compartida con ellos. Es más, dice que Enoc tenía tal testimonio en sus días, que cuando Enoc iba a las ciudades, la gente quedaba admirada por la vida de Enoc. No aceptaba el mensaje quizás, pero no podía negar que era un hombre diferente. Ahora, Enoc siempre regresaba a casa, porque ese era su primer campo misionero. Era su primera iglesia. Y cuando esa iglesia podía estar en armonía con el plan de Dios, ahora había una obra que hacer fuera de casa. Y tenemos que entender estas cosas en el orden que Dios las ha establecido. Porque muchos queremos salvar al mundo y estamos perdiendo nuestros hogares. Muchos quieren convertir a los jóvenes y están perdiendo sus jóvenes. Muchos están interesados en los adultos y aún sus propias vidas están fuera de orden. Y por eso somos tantos adventistas del séptimo día, 25 millones, y no estamos impactando al mundo. Porque el mundo no está viendo lo que debiera ver en nosotros, el reflejo de la belleza del carácter de Jesús. Y hogares organizados, matrimonios estables, e hijos que honren a Dios y a sus padres también. Lo que ven muchas veces es la misma tragedia que ellos están viviendo en sus casas. Van a nuestros hogares y ven lo mismo, desordenados, sucios, la misma novela que ellos ven, nosotros la vemos, la misma música que escuchamos, ellos la escuchan, la misma comida que ellos comen es la que nosotros comemos, nos vestimos como ellos, vamos a los mismos lugares de ellos, hablamos como ellos. ¿Qué tiene esta gente el sábado nada más? Que se queden con el sábado. Porque el sábado no nos puede salvar. La salvación está en Jesús nada más. Ahora, el sábado es necesario. Y es parte de la ley de Dios, y esa ley es el trasunto o el reflejo de su carácter.
Pero tenemos que ir más allá de la observación de un día y tenemos que vivir de tal forma que seamos adventistas de los 7 días, incluyendo el séptimo. Porque es lo que Enoc hizo con aquellos que venían a su casa. Así que tenemos que establecer puestos de avanzada, lugares de capacitación. Estos puestos de avanzada tienen que tener 3 cosas. Número 1, tiene que ver obra médica misionera. Obra médica misionera. La última obra que se podrá hacer es la obra ¿cuál? Médica misionera. Tenemos que saber cómo tratar las enfermedades. Se nos ha dicho 3 cosas. Número 1, la causa de las enfermedades. ¿Por qué me duele la cabeza? Porque me falta Tylenol, seguro. ¿No es la razón del dolor de cabeza? O aspirina me falta entonces. Algo está pasando. El dolor de cabeza, ¿qué es lo que es? Es simplemente una alerta. Es la luz amarilla. Se está diciendo, cuidado, antes que venga la roja. Dolor de cabeza, ahora tengo que investigar. Así que tenemos que hacer obra médica misionera. Tenemos que saber no tan solo las causas de la enfermedad, dice que tenemos que saber cómo tratar las enfermedades. Diabetes tipo 2, ¿se puede tratar? ¿Hipertensión? ¿Cáncer? ¿Exceso de peso? Muchos problemas se pueden tratar en forma natural. Y también debemos saber cómo prevenir las enfermedades. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese enfermo? ¿Saben lo que dice el libro Ministerio de Curación? Que Jesús sanó más de lo que predicó. Eso no lo entendemos nosotros. Nosotros cuando hacemos reuniones, pura predicación. Pero un cuerpo enfermo no capta la palabra de Dios. Dice que es imposible trabajar por la salvación de las personas mientras continúan violando las leyes de la salud. ¿Qué significa imposible? No es difícil. Imposible, no se puede hacer. Así que tenemos que tomar a la persona, presentarle el Evangelio. Ese Evangelio incluye una mano derecha. ¿Y esa mano derecha cuál es? La obra médica misionera. Enseñarles a cocinar saludable. Animarles al ejercicio, al sol, al agua, al descanso correcto, a la nutrición balanceada, a la confianza en Dios. Así que tenemos que establecer puestos de avanzada, pero incluye obra médica misionera. Es la última obra que se va a hacer. 3 veces en el ministerio de Jesús, ustedes recuerdan, 3 veces quisieron matar a Jesús. Y la gente no lo permitió. Es más, enviaron aún alguaciles o guardias o soldados para arrestar a Jesús, ¿sí o no? ¿Y cómo regresaron? Con las manos vacías. ¿Qué pasó? La gente no dejaron que arrestara a Jesús. Se nos dice la razón. Porque Jesús había sanado a sus enfermos. Dice, no, a ese hermano no me lo toques. Ese me sanó a mi hijo, o a mi madre, o a mí mismo. Y la gente protegieron a Jesús. ¿Pasará lo mismo al final de la historia, querida iglesia? No se puede comprar ni vender. Es decir, el dinero ya no va a ser importante. Pero ¿qué sucede si usted va a una casa con una persona enferma y dice, mire, yo puedo ayudarle? Ah, sí, nos puede ayudar. ¿Cuánto nos va a cobrar? Nada. Pero usted ayuda a esa persona. Mientras está ahí en esa casa, le dan de comer, le dan para dormir, le lavan la ropa, o usted la puede lavar al menos, sin un penny, sin un centavo. Y después viene el vecino, mire, esta persona me ayudó, mi suegra estaba enferma y ahora está mejor. Mire, yo tengo enfermo a mi hijo, puede venir a mi casa y así vamos a ir de casa en casa, de casa en casa, sin un centavo. Sin un centavo. Y la gente nos va a mantener, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dar lo necesario. Por eso tenemos que aprender estas cosas. Hoy día hay tanta información gratis en el internet. De masaje, de hidroterapia, de fomentos, baños de contraste fríos y calientes, de plantistas. Y, queridos, nada de eso sana. Dios es el que sana. Amén. Jesús dice, yo soy tu sanador. Pero el Señor toma lo común, lo que no vale nada para el ser humano, y lo usa con poder para demostrar que el ser humano no tiene el crédito. Es la obra de Dios. ¿Qué es lo que es el agua? Hidrógeno y oxígeno. ¿Pero es esencial?
Somos 65% agua, ¿sí o no? No café, no 7-Up, no Coca-Cola ni Pepsi-Cola, somos agua. Entonces tenemos que poner al cuerpo ¿qué cosa? Y también hay que usarla afuera. Aunque haga frío hay que bañarse, queridos. Hay que lavarse las manos, hay que tener aseo. El frío no enferma a nadie, ni el calor tampoco. Por eso nos enfermamos más en invierno. ¿Saben por qué? Porque la gente se baña menos, cierra la casa, cierra las ventanas, no sale al sol, no hace ejercicio, todo el mundo ahí junto. Pues estamos enfermos. Y no tiene nada que ver con el frío. Lo que tiene que ver es con la falta de principios que nos están siguiendo más de cerca durante los tiempos de invierno. Por lo tanto, tenemos que tener puestos de avanzada obra médica misionera. ¿Qué más tenemos que tener en nuestros puestos de obra médica misionera? Tenemos que hacer los centros de capacitación, donde las familias puedan venir, los jóvenes puedan venir, los adultos puedan venir y afilar su herramienta. ¿Me explico en esta mañana? Puedan venir, dar seminarios, pasarse 1 semana, 2 semanas. Decir, bueno, vamos allá, vamos, digamos, en el tiempo de que preservamos alimentos nosotros. Quizás una familia quiera venir esa semana. Y hasta se puede llevar sus propias comidas. Compramos manzanas, compramos duraznos, compramos peras, hacemos applesauce, hacemos 20.000 cosas con estas cosas. Usted aprende, usted está en este lugar, usted hasta puede llevar sus propias conservas y sus propias preservas a casa y tener alimento. Y aprendió y no le costó nada. Tuvo que venir. Ahí tenemos el lugar, usted se puede quedar, prepara sus propios alimentos. Se pasa esa semana con nosotros. O quizás quiere venir en la primavera. Y preparamos la tierra y comenzamos a hacer los surcos y comenzamos a poner las semillitas en sus cosas y vienes una semana y usted se capacita. Ahí tenemos el lugar. O que quizás quiera venir un fin de semana nada más, no tenga mucho tiempo. O quiere venir a cortar leña, a rajar la leña. Y la leña calienta 3 veces cuando usted corta el árbol, cuando usted raja la leña y después lo calienta en casa. 3 veces calienta la leña. Es la mejor forma de calentar en la leña. Y ahora usted aprende sin costo. Pero tiene que trabajar. Y cuando usted aprende, porque usted lo hace, ya eso queda con usted. Entonces tenemos que establecer puestos de avanzada, obra médica misionera, capacitación. Y lo último que tenemos que hacer, si es posible, es establecer centros donde ahora podamos publicar nuestras publicaciones o transmitir usando todavía los medios de comunicación, el Facebook, el YouTube, todas esas cosas. Por eso estamos estableciendo un pequeño estudio, donde está Iván y su familia. Ese es el estudio nuestro, pero es un dormitorio día. Así que, ¿por qué? Porque queremos constantemente transmitir, poder tener la capacidad, quizás todos los días, aunque sea 15 minutos, mandar un mensaje o dar qué está pasando hoy en el mundo, qué cumplimiento profético está tomando lugar y transmitir. O tener una pequeña prensa donde usted pueda publicar revistitas económicas a bajo ingreso, distribuirlas o venderlas con pocos recursos para que el mensaje vaya. Y esos son los puestos de avanzada. Una vez que termine la gracia, una vez que Jesús termine su obra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, ahora comienza el tiempo de angustia. Y estas propiedades no las vamos a tener. Así que no nos enamoremos de estos lugares, queridos. Esto es temporal. Esto es temporal. Ahora el Señor nos llevará a los otros lugares que ni aún sabemos. Dice que ángeles vendrán y unirán 2, 3, 4 familias. Quizás una noche me despierte el ángel y diga, Héctor, ya terminó el tiempo de gracia, ven. Y unirán familias y los llevarán a lugares más secluidos y más remotos, mientras otros estarán en prisión. Durante ese tiempo el Señor nos mantendrá, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. No olvide, todavía el Señor tiene la receta del maná en los cielos. Y los ángeles saben cómo hacer maná, y muy bueno, Por 40 años lo hicieron. Póngase a pensar, 250 vagones de tren cada mañana Dios daba para su pueblo gratis. El Señor nos tendrá ahora la comida segura, el agua segura, en quién sabe en qué lugar de este mundo nos lleve, o quizás nos toque estar en una prisión, pero ya no hay muertes, porque ya la muerte de los santos
alcanza ningún objetivo de salvación para nadie. Ahora su vida será preservada, quizás en lugares difíciles, pero ahora estos lugares que tuvimos, que cultivamos, habrán cumplido su misión. Y ahora los impíos quizás tomarán lugar de ellos. Y lo digo para que no se enamoren de estos lugares. Este no es nuestro hogar está en los cielos. Este es nuestro campo de capacitación. Lo que llamarían en el ejército bootcamp. Esto es lo que es para preparar soldados, para terminar la obra y la guerra. Y por la gracia de Dios, ahora podamos nosotros ir a casa. Ahora vemos los juicios, pero vemos también la obra de Dios para preparar un pueblo para terminar la obra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos. Mañana vamos a tener nuestra última presentación. Y mañana vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas. Quizás todas estas presentaciones de las mañanas han creado preguntas, inquietudes. Ahora, mañana vamos a tomar la última presentación. Vamos a tomar tiempo para que se hagan preguntas, se hagan inquietudes. Usted puede hacerla y trataremos, por la gracia de Dios, dar la respuesta correcta. Vamos de rodillas a terminar con una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana en primer lugar por la presencia suya en este lugar. Y en segundo lugar por su palabra. Gracias por tanta luz, tanta instrucción, tantas enseñanzas y sobre todo el poder omnipotente de Dios para hacer la realidad de nuestras vidas. Señor, no tenemos nada que temer del futuro. Al menos que olvidemos la forma maravillosa que nos has dirigido en el pasado y tus enseñanzas. Aumenta nuestra fe. Fortalece, Señor, nuestras decisiones correctas. Abre nuestras mentes para escuchar, entender tu voz y atesorar tu palabra. Y permítenos hoy día, Señor, caminar como Enoc, al lado de Dios y dirigido por Él. Bendice las familias aquí representadas. Cada familia aquí representada tiene luchas, desafíos. Cada ser humano que está aquí en esta mañana, todavía su obra no ha sido terminada en nosotros, Señor. Hay defectos de carácter, hay orgullo, hay ego, hay cosas en nuestras vidas que no te glorifican y que no podemos llevar al cielo, pero todavía hay un sumo sacerdote, todavía el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Todavía los ángeles son enviados como espíritus administradores a favor de aquellos que han de ser salvos. Oh Señor, que hoy día podamos nosotros avanzar en esa experiencia contigo. Señor, provee lo necesario, como siempre has hecho en nuestras vidas. Y pedimos en esta mañana un reavivamiento dentro de tu pueblo. Rogamos por nuestros líderes. Rogamos por nuestras iglesias locales. Rogamos por instituciones donde todavía son cautivas a la esperanza y al cambio, a la mejora, Señor. Obra en nosotros para salvación. Derrama tu Espíritu abundantemente, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.